Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Virgo, ¿es una lectura amor? ¿Es una lectura general? Tú solamente toma lo que es tuyo y el resto déjalo a Dios al universo. Y empezamos. Y gracias por tu apoyo, corazón. Muchísimas gracias, ¿vale? Vamos a comenzar. Dicen, niños, su vida amorosa se ve influida por los niños. Esto está vinculado especialmente para un grupo de personas la cual de repente tuviste una ruptura o un alejamiento. Quizás o tú saliste embarazada de otra relación o simplemente la persona de tu interés también de repente metió la pata y es padre con otra historia. El otro mensaje que te puedo dar también, Virgo, quizás de repente el problema o el estrés que tú tienes en estos momentos está vinculado con los niños. Puede ser que a lo mejor la pareja que tú tienes tiene una familia y siempre hay como un conflicto o un choque por los hijos, ¿vale? El otro punto también que te puedo dar, quizás de repente me dice Richard, trato de aguantar una situación, trato de sobrellevar esta historia por mis hijos, o que tú conoces o conociste a una persona desde tu infancia, desde tu juventud también, y entonces ha habido lo que es un encuentro, o va a suceder lo que es un encuentro. Por eso nos dicen, en esta lectura, para muchos de vosotros, la energía está vinculado por los niños o está vinculado también por las amistades de la infancia. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir. El tarot Rider White para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, cariño. Recuérdalo. Vamos a ver. Por los niños. Puede ser que a lo mejor, cariño, tú quieres ser madre, vosotros están luchando para ser padres, o que simplemente la persona de tu interés, pues, todo marchaba bien y luego te enteraste de que iba a ser padre o iba a ser madre también. Vamos a ver. O que simplemente se ha acabado la esperanza para ti porque en estos momentos empieza lo que es una nueva historia con familia. Vamos a continuar. Muy bien, muy bien, muy bien, Virgo. Mira lo que me sale aquí. Vamos a ver. Tienes cartas maravillosas, Virgo, cartas maravillosas. Yo lo que estoy viendo aquí, tú muy pronto vas a estar saltando de un pie. Tú muy pronto veo que hay alegría, veo que hay como que se reactiva todo en tu mundo. Felicidad. En una reunión o en una fiesta, o tú has conocido o vas a conocer, o tú sientes que a lo mejor en esa reunión o en esa fiesta vas a coincidir con una persona que te da mucha ilusión. Te da mucha ilusión. Veo que esta reunión o esta fiesta que tú has tenido vas a tener, como que esa ilusión va a ser mutua, o tú vas a empezar a tener una conversación, vas a tener más trato, o simplemente se ha reactivado. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, en una reunión, en una fiesta, yo he coincidido con mi ex o con una persona con la cual nosotros tuvimos una historia, tuvimos lo que es una relación. Y yo veo que la comunicación continúa o va a continuar entre vosotros dos. Sí, porque tenemos aquí la carta de la reina de espadas. Algo que empezó de repente como diversión, algo que empezó de repente como una aventura, se convierte en ¿qué? En amor. Porque tenemos la carta del as de copas. Se convierte en amor. Siento que muchos de vosotros van a estar brillando, muchos de vosotros van a sentir que tocan el cielo, porque tiene la carta del 9 de oros y la carta de la emperatriz, Virgo. Entonces, yo lo que estoy viendo aquí, quizá de repente has llevado lo que es una temporada de mala racha. Esto nos pasa a todos, Virgo. Pero veo que tú, hay un encuentro, vas a coincidir con alguien, vas a conocer a alguien, te vas a volver a reencontrar de repente con alguien del pasado, van a empezar una conversación, vas a sentir que de repente le brillan los ojos, o a ti también, porque yo veo aquí un encuentro, yo veo que coincides con una persona. De repente se dan los números, ¿vale? Puede pasar, o te agrega lo que es en una red social, o esta persona empieza a tener interés por ti. Va a buscar la manera de tener contacto contigo, va a buscar la manera de que las cosas empiezan a fluir entre vosotros dos, y yo veo que lo que se convirtió como una curiosidad, como una ilusión, llega a lo que es amor.
Virgo, muchos de vosotros van a empezar una nueva historia, van a empezar lo que es un nuevo amor. Muchos de vosotros vas a encontrar lo que tanto buscabas. Y muchos de ustedes inclusive van a ser padres o madres. Porque nos están diciendo, ya con los niños también, muchos de ustedes van a empezar a tener a sus retoños. Cariño, yo veo que te viene algo que a lo mejor tú no te esperabas, que a lo mejor me dice Richard, es que esto no puede estar pasando, Richard. No puede ser. Yo creía que todo en mi mundo ya estaba perdido. Ya había perdido la fe inclusive en tu canal, tal cual te lo digo. Tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua, ¿vale? Pero sin embargo, lo que tú me estás diciendo es cierto, porque yo he coincidido con una persona, se ha reactivado algo, esta persona quiere saber de mí, o esta persona lo noto muy atento, muy atenta, o últimamente tenemos mucho contacto a través de las redes sociales o por cualquier medio. Pero yo siento, Virgo, que lo que empieza como algo, como diciendo, no, ¿qué va a ser? Esto no va a pasar. Esto suele pasar, cariño. Nunca sabemos dónde está el amor. Muchas veces de repente decimos, no, yo no me veo con esta persona a futuro. Yo esta persona no. ¿Por qué? Porque no está a mi altura o porque no es como yo, etcétera, etcétera. Pero a veces, cariño, los polos opuestos, a veces no, siempre los polos opuestos se atraen, cariño. Se atraen. Porque yo veo que una ilusión se convierte a algo serio. ¡Qué fuerte, Virgo! Por Dios, siento un Libra, siento un Escorpio, Acuario, te voy a dar signos. Vamos a ver. Te viene una semanita de buena racha, una semanita, veo que vas a estar bien. Si tienes problemas legales también, no sé por qué me llega esto. Un Leo, me sale un Piscis, Libra, problemas legales también se soluciona, Libra. Me sale otra vez Leo, claridad, nos dicen, claridad en tus problemas. Leo, nos hablan también de los hijos. Puede ser inclusive que exista una diferencia de edad entre ustedes. De repente no es mucho, ¿vale? Mira, Richard, bueno, son 3 años, Richard. Tampoco soy Matusalén, tampoco soy tan viejo, tan vieja. Pero veo que hay una diferencia de edad. O que simplemente de repente esta persona también tiene una familia, tiene hijos y tú también, ¿vale? O que me dice Richard, te equivocas, ni lo uno ni lo otro. Simplemente que hay un amigo, porque también nos hablan de la amistad, un amigo o una amiga ha dado señales o te ha dicho lo que siente. Un hito más. Y un Géminis. Y cierra con la carta del amor, Virgo. Cierra con la carta del amor. Estás en una buena racha. Aprovecha tu buena racha, ¿vale? Aprovecha las oportunidades. No vaya a ser que me diga, Richard, no, bueno, el chico está guapísimo, la chica está guapísima, pero yo todavía estoy esperando a mi ex. Aprovecha las oportunidades, Virgo, porque nunca sabes dónde está tu felicidad. Pero si tú dejas pasar esto, ya no es problema de las cartas, ni de Richard, ni de tu padre, ni de los amigos, nada. Son tus decisiones, ¿vale? Todo es libre albedrío, cariño. Todo es libre albedrío. Vamos a ver. ¿Qué nos dice en el tarot elemental? Ay, mi querido Virgo, ya era hora, ¿no? Ya era hora. Para muchos de vosotros, yo diría para la mayoría, pide con fe, confía, cariño. Verás cómo las cosas empiezan a conspirar lo que es a tu favor. No dudes, porque si tú dudas, bloqueas todo esto. Toda la buena vibra, toda la buena racha. ¡Wow! Por Dios, hablando escuchaste a mis vecinos, por Dios. La carta del as de copas. Mira, hay una persona que te va a decir lo que siente, te va a decir todo lo que quiere contigo. ¡Qué fuerte! La carta del 10 de oros. Nos hablan de abundancia, nos hablan de felicidad. Porque estoy viendo la energía de la persona que va a llegar o la energía que se aproxima a ti. Pero nos hablan de sentimiento, nos hablan de que expresa todo lo que quiere contigo. Y yo veo aquí abundancia, yo veo aquí armonía. La carta del sol, por Dios. La carta del sol, mira, claridad, pasión, hijos. Hijos, a ti te siguen los hijos, Virgo. Siento un Libra, a lo mejor le he mencionado, porque me he emocionado y a veces digo signos, a lo mejor sin querer. Pero esos signos que yo menciono, ¿por qué lo menciono? Porque es el signo de la persona que está lidiando contigo o el signo de la persona que se va a poner en contacto contigo, etcétera, etcétera, ¿vale? Es esto, un Libra, no sé por qué. Vamos a continuar. ¡Wow! Pero ¿cómo se nota, cariño? ¿Cómo se nota que esta persona que te va a elegir a ti, sea hombre o mujer, también existe, tiene detrás cola, que digo yo, ¿vale? Tiene cola por atrás. ¿Por qué tiene cola? Porque de repente su ex, porque puede ser que está saliendo de una historia o ya no tiene lo que es una historia,
Pero hay personas, hay grupos de personas que también quieren estar con ellos. Quieren, lo desean, lo proponen, o a lo mejor de repente antes de conocerte ha tenido muchas historias. Escucha esta frase que yo te digo, lo que no es en tu año, que no te haga daño. Lo que no es en tu año, que no te haga daño. ¿Por qué? Porque esta persona antes de conocerte tenía una vida, tenía una historia, y esto no tiene por qué afectar las relaciones futuras que pueda tener contigo o con otras personas, ¿vale? Por eso, lo que no fue en tu año, que no te haga daño, porque yo veo que esta persona tiene todas las buenas intenciones, pero es cierto que tiene un pasado, tiene una historia, cariño, no es una monja, no es un cura, ¿vale? Igual como tú también de repente has estado conociendo a muchas personas, has estado de repente, yo qué sé, teniendo encuentros, es esto es algo natural. Esto es algo que nos pasa a todos. Por eso, lo que no es en tu año, que no te haga daño, te lo vuelvo a decir. Porque siento que a lo mejor de repente va a decir Richard, no, Richard, según mis convicciones, ¿vale? Porque ya parece ya, yo que sé, Thalía o Alaska que dice, la gente me señala, me apunta con el dedo. Tienes que ser firme a tus convicciones, ¿vale? Firme a tus convicciones, me dice. Pero en este caso, cariño, yo sé que a lo mejor de repente tú tienes una manera de ver la vida diferente. Dice, Richard, no. Yo no puedo estar con una mujer si no es virgen, si eres chico, ¿vale? Porque hay ese concepto, especialmente en los sitios de repente cerrados, donde las personas pues le falta un poquito de mundo, las cosas como son, ¿vale? No, Richard, no. Tendrá 40 años, pero yo quiero una persona que esté virgen. Si no es virgen, no. Pues cariño, yo no sé, ¿dónde te irás a buscar una persona de 40 años? Que los hay seguro, pero es una aguja en el pajar. Es como si trataras de buscar, yo qué sé, vida en Marte, te va a costar, ¿vale, cariño? Te va a costar. Quizás lo hay, pero te va a costar, cariño, mucho. Entonces no te cierres, porque esta persona tenía una vida antes de conocerte, ¿vale? Yo veo que hay personas que están también dispuestos o dispuestas a estar con ellos. O hay una persona, o hay una historia que a lo mejor puede ser que me diga, Richard, yo ya estoy con esta persona, ¿vale? Pero como que su pasado lo sigue, como que yo siento, mi intuición me dice de que hay personas que quieren estar con él, con ella, pero es que ellos no tienen la culpa. Ellos te están eligiendo a ti, quieren estar contigo, quieren tener una historia contigo. Entonces no puedes sentenciar que a lo mejor de repente es muy atractivo o muy atractiva y pues simplemente todo el mundo quiere probar de ese bocado. No puedes sentenciar, cariño. Yo te digo, lo que no es en tu año, que no te haga daño. Ellos están por ti. Mira esta carta. Ellos quieren tener una historia contigo. Tienen esa necesidad. Claro, pero tienes que tomar una decisión, ¿vale? Porque aquí yo veo, también veo amores a distancia. También veo amores a distancias. Amores que a lo mejor de repente tú piensas que ellos o ellas están con muchas energías. Pero yo veo que ella o él es feliz contigo, ¿vale? Son felices contigo. Solamente es cuestión de seguir trabajando, porque veo amores en distancia también. O que simplemente, cariño, si la montaña no viene a ti, pues tú ve a la montaña, ¿vale? Acércate a esa persona también, porque esto es muy importante. La distancia es muy difícil, cariño, muy difícil. Hay que tener mucha valentía, mucha fuerza para poder sobrellevar algo así. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen tus arcángeles. Quiero ver qué te dicen. Vamos a ver, mi querido Virgo, gracias por tu apoyo, corazón. Muchísimas gracias. ¿Vale? Sigue apoyándome, comenta, me cuesta responder, pero yo soy consciente de que vosotros me apoyan mucho. Hubo una seguidora que me dijo, Richard, tú has dicho de que ahora tus consentidos son, no sé si era Cáncer o era Géminis, pero vale. La chica dijo, Richard, nosotros siempre vamos a ser los primeros, Virgo, y es así, las cosas como son, son punteros, es esto, ¿vale? Me encantó la seguridad de esta seguidora del signo Virgo. Sensibilidad. El arcángel Aniel, eres extremadamente sensible a las energías y a las emociones en estos momentos. Hónrate a ti mismo y a tus emociones, cariño. Veo que a lo mejor de repente me dice Richard, yo tengo miedo a sufrir, yo tengo miedo a que a lo mejor esta persona, como tiene otras energías que están detrás de ellos o de ellas, me falle. A mí lo que te puedo decir con estas cartas, cariño, yo sé que tú eres una persona muy sensible, eres una persona con un buen corazón, ¿vale? Pero tienes que tener también seguridad en lo que tú tienes, ¿vale? Una cosa y la otra no tiene por qué ser iguales.
Tú puedes ser una persona sensible, tú puedes ser una persona con un buen corazón, pero sobre todo muestra lo que es seguridad. Si tú no muestras seguridad, cariño, abres una puerta ¿para qué? Para que tus enemigos o simplemente las personas que están detrás de ellos o de ellas, pues se tomen atributo ¿a qué? A pasar por encima de vosotros. Entonces, es muy importante la seguridad. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. Ay, mi querido Virgo. Vamos a ver, Virgo, pero te noto en plan, yo qué sé, hay algo que conspira a tu favor, ya era hora, te soy sincero, ya era hora. Recuerda que esta oportunidad que viene inclusive te ayuda a tu evolución, lo que es en el problema económico. La letra D, la letra H, la letra I y la letra E. D, H, I, muy bien, y E, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Te voy a poner lo que es 3 grupos y tú vas a elegir uno de ellos. Hazlo con fe. Si a lo mejor no sale la respuesta que tú quieres ahora, pues en la próxima lectura vemos cómo están las energías. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Listo, ya quieren hablar, ¿vale, cariño? Cuando caen así es porque ya quieren hablar. Vamos a ver. Listo, opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del mundo es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del loco es un no, pero todo puede pasar, ¿vale? Porque la carta del loco es o recién está conspirando, se está poniendo en orden. Yo no lo pongo como un no definitivo, no. Porque la carta del loco es un cero. No es ni un principio ni un final. Todo puede cambiar. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora. Te voy a entregar mucha información en características y ahí te voy a dar también más información, ¿vale? Es muy importante las características. Es muy importante la información que salga adicional. A ver. Voy a cambiar mazos con el permiso de estos mazos que estoy usando para poder variar. El día lunes voy a ir corriendo a buscar mazos nuevos, ¿vale? Para tener sorpresas, cariño. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser menor de 35 años, piel blanca, tiene los ojos claros, puede ser que inclusive lo tenga verde o azul, pero ojos claros. El cabello lo tiene un poco largo. Yo diría que se corta de repente por los costados un poco más y arriba tiene más mechón, más pelo. Puede ser que el cabello lo tenga un poco castaño, un poco rubio o se ponga mechitas también. O a lo mejor de repente de una forma natural se lo hace como mechitas en el cabello. Es una persona delgado o delgada. Es una persona de elemento agua. Sientes que a lo mejor de repente esta persona te hace promesas de que el amor es verdadero, pero luego sientes que hay un cambio o no te da lo que es seguridad. O a lo mejor de repente tú tienes un poco de miedo porque hay una diferencia de edad también. Veo que esta persona de repente su trabajo está vinculado con el puerto, con el mar, con la playa, o vive cerca de la costa o de la playa también. Muy bien, vamos a continuar. Creo que a ti te da miedo como un poco las falsas promesas o la inmadurez de esta persona, o es una nueva experiencia que tú estás teniendo y te da un poco de miedo, de temor. Va a haber un encuentro de amistades, va a haber un encuentro de amigos, de amigas, o muchos de vosotros de repente también puede ser que tengan una relación con alguien del mismo sexo y cada uno tiene lo que es una familia, ¿vale? Me está diciendo también, este encuentro que va a pasar entre vosotros dos, va a haber armonía. Es como algo que vosotros estaban esperando, algo que ustedes estaban deseando que sucediera ya. Te sientes muy feliz, te sientes en paz, sientes que has podido conversar o te vas a sentir de esta manera. Cabello castaño o cabello rubio o cabello negro también. Cabello negro, ¿vale? Pero aquí lo que yo veo es que hay como que tú tienes familia y la persona de tu interés también tiene familia. El otro punto, lo que yo también estoy viendo aquí, yo veo que aquí, si tú de repente has tenido algún tipo de pleito, de discusión con una hermana o con un hermano, yo veo que empieza la reconciliación o con tu padre o con tu madre. Hay reconciliación, porque también nos hablan de reconciliación puro, de familia. Vamos a seguir. Nos están diciendo, quizá de repente la persona de tu interés también trabaja algo relacionado con la meditación. Puede ser que sea una persona que
sea un profesor de yoga, o tú lo has conocido lo que es en el gimnasio, o de repente en un taller para reencontrar lo que es la parte de las energías, ¿vale? La parte espiritual. O a lo mejor, yo qué sé, te fuiste a una tienda donde venden tarot y lo conociste, también puede ser. Veo que es una persona delgada o delgado. El cabello lo tiene largo, pero se hace como trenzas, se hace como moños o como rasta también, las trencitas. Es una persona muy espiritual, es una persona con la cual entre vosotros dos hay como una conexión. No hay necesidad ni de hablarse porque ya lo saben todo. La carta del 4 de oros. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de rasgos trigueños o trigueñas, ¿vale? Es una persona que también de repente me vuelve a salir el cabello largo y el cabello muy como trencitas, ¿vale? Puede ser que tenga rasgos afroamericanos o mulatos, pero yo me inclino más a que puede ser que sea mestizo o mestiza, trigueño o trigueña. Y tiene la nariz perfilada. Tiene la nariz muy perfilada, entonces puede ser que sea de una forma natural o ha pasado por una cirugía también. Es una persona muy trabajadora, es una persona muy trabajador que cuida lo que tiene, que cuida su dinero, que cuida su trabajo, o es una persona que siempre está de repente teniendo proyección a futuro. Puede ser que a lo mejor la persona que yo estoy hablando sea trigueño, trigueña, rubio, rubia, da igual, o sea color azul. Esta persona puede ser que sea tu jefe o puede ser que tenga un cargo importante también dentro del ámbito laboral. Esta persona también de repente tiene muchas propiedades o se encarga de repente de cobrar lo que es alquiler, impuestos, etcétera, etcétera, ¿vale? Te voy enseñando las cartitas. Mi querido Virgo, a ti te viene algo maravilloso, cariño. Créetelo, por Dios, porque a ti te viene algo maravilloso. Siento como que a lo mejor de repente me dices, Richard, todo lo que me has dicho coincide, pero uno de los dos partes tiene pareja. Puede ser que a lo mejor es una relación oculta también, mi querido Virgo. Toma una decisión, tú sabes que yo no te voy a juzgar, yo soy la última persona en juzgarte, pero tú toma tu decisión, ¿vale? Lo que mejor te haga feliz en esta situación o en esta historia. Bendiciones, cariño, aprovecha las oportunidades. Un besote, te quiero.